Hola, hoy vamos a ver cómo resolver un circuito sencillo mediante la ley de Ohm. Lo digo por mediante la ley de Ohm porque más para adelante veréis que si los circuitos son más complicados se usan otros métodos como los nudos y mallas de Kirchhoff, etcétera. Pero esto es las primeras veces que estáis resolviendo circuitos, este es un ejemplo, ¿vale? Y vamos a resolver uno bastante sencillo, vamos a ponerlo aquí. Imaginamos que tenemos aquí una pila de 6 voltios y luego tenemos dos resistencias que las vamos a poner así. De hecho, aquí hay dos. Y luego tenemos esto aquí. Y luego tenemos aquí una resistencia, ¿vale? Y se cierra el circuito. Entonces, la pila es de 6 voltios. Tenemos una resistencia de 20 y una de 40 ohmios siempre. Tenemos una de 40 aquí y tenemos una de 96 aquí, ¿vale? Y nos piden resolver, nos piden varias cosas. La primera que suelen pedir es intensidad por cada una de las resistencias, aunque veremos que más bien por cada rama. Diferencia de potencial o voltaje en cada resistencia. Y luego siempre suelen pedirse a veces pues la potencia, por ejemplo, perdida en la de 96 ohmios por poner una, ¿vale? Eh, bueno, pues cada vez que tengamos un circuito así, lo primero que tenemos que hacer es ver que tenemos circuitos, tenemos las resistencias en paralelo y tenemos resistencias en serie, ¿vale? Y si os acordáis del vídeo que grabamos el otro día, hay pasas y que tenemos en el canal y en el aula, tenemos pasan cosas diferentes si unas resistencias están en serie o unas resistencias están en paralelo. Os lo voy a recordar muy rápidamente. Bueno, primero la ley que vamos a usar es la ley de Ohm, que para acordaros podéis acordaros del nombre de Virginia si queréis, V igual a I por R, donde V es la diferencia de potencial, I es la intensidad y R es la resistencia, ¿vale? Y os recuerdo muy rápidamente que si tenemos dos resistencias, en vez de por cajitas ahora las voy a poner aquí, tenemos dos resistencias en serie, es decir, una detrás de la otra, lo que pasa es que la intensidad que pasa por las dos es la misma, ¿vale? Porque imaginaos que el cable es como una tubería, entonces pasa la misma resistencia por R1 que por R2, ¿vale? Pasa la misma agua, si estuviéramos pensando en una tubería, pasan los mismos flujos de electrones, las mismas cargas, es la misma intensidad en las dos. Pero si tenemos este punto A y este punto C, aquí hay una diferencia entre el punto A y el punto C, una diferencia de potencial, un voltaje, y no es lo mismo que entre las dos resistencias. Lo que sí que pasa es que la diferencia de potencial entre A y C es igual a la diferencia de potencial que hay entre A y B más la diferencia de potencial que hay entre B y C. Es decir, que la diferencia entre estos dos puntos es la que hay aquí más la que hay aquí, ¿vale? Lo que está pasando es que cuando hay una resistencia se cae el potencial. Si aquí teníamos, por ejemplo, 6 y acaba teniendo 0, pues se va cayendo una cantidad y luego se cae otra cantidad por cada vez que pasa por una resistencia, ¿vale? Pero la suma de las diferencias en serie, la suma de las potenciales tiene que ser igual a la de los extremos ¿vale? Entonces, eso es en serie. En paralelo pasa lo contrario. Bueno, y las resistencias, recordar, en serie se suman. Lo vamos a ver hoy muchas veces. En paralelo, si tenemos dos resistencias en paralelo, veréis que lo que está pasando aquí, si pensamos en la analogía que siempre he dicho del agua, es que por aquí entra agua y se divide en una que pasa por aquí y otra que pasa por aquí. Entonces esta sería una intensidad total y aquí hay un I sub 1 y un I sub 2.
Y lo que pasa es que la intensidad que llega o que sale, que es la misma, no se puede perder carga, no se puede perder agua, si estuviera en una tubería, es la suma de las dos, ¿vale? Pero no es la misma, y de hecho I sub 1 es menor que la I total, y sub 2 es menor que la I total. Pero en cuanto al voltaje, este es el punto A y este es el punto B. Y el voltaje entre las resistencias, este es también el punto A y este es el punto A, porque siempre que juntemos algo con un cable recto es el mismo punto, es como si fuera el mismo punto, lo prolongamos para poder dibujarlo o conectarlo por facilidad. Y este es el punto B y este es el punto B. ¿Vale? Entonces, si esto es R1 y esto es R2, la diferencia de potencial en R1 es igual a la diferencia de potencial en R2 igual a la diferencia de potencial en AB. Entonces, en paralelo las intensidades se suman y los voltajes son los mismos, ¿vale? Esto es lo que vais a tener que usar como concepto en este ejercicio. Bueno, pues vamos a ir paso a paso para que veáis cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer cuando veamos un circuito así es crear lo que yo llamo los circuitos equivalentes. Bueno, no me lo he inventado yo, ¿vale? Que es que tenemos que ir encontrando las resistencias equivalentes de cada asociación de en serie y un paralelo, poco a poco, de dentro a fuera. No podemos, un alumno me dijo el otro día, la de 96 y la de 40 estas están en serie, no, ¿vale? Tenemos que ir primero tenemos que hacer estas dos, luego tenemos que hacer, veréis esas dos con esta, luego esas dos con la última, ¿vale? Empezar de dentro a fuera y poco a poco. Y tenemos que ver que de la batería, que tenéis que pensar que es algo así como un grifo de agua, de la batería, sale una intensidad total, que cuando llega aquí es la misma, y se divide en dos, una I sub 1, que vamos a llamar aquí, y una I sub 2. Y luego, por aquí, ya hemos dicho antes, la que llega a la batería tiene que ser la misma, así que por aquí tiene que pasar la I total también, ¿vale? Y entonces, por eso os digo que lo del agua sirve como analogía para las intensidades. Vale, entonces vamos a ver los circuitos equivalentes. Lo primero es que tenemos 20 y 40, las dos de arriba están en serie. Entonces, la resistencia total de 20 y de 40, como están en serie, se suma. Y eso es 60. Entonces, podemos crear un circuito equivalente, que es que tenemos una de 60, no voy a poner ohmios ahora por facilidad, ¿vale? En paralelo con una de 40 y luego, y esto lo voy a hacer para que os deis cuenta, esta se puede poner aquí o se puede poner arriba como lo hemos puesto, da absolutamente igual. ¿Vale? Ok, ese es el primer circuito equivalente, ¿vale? Luego, ahora tenemos que hacer una resistencia total de estas dos en paralelo. Estos 6 voltios. Vale, esas dos en paralelo, las resistencias paralelos se suman y luego se hace la inversa. Así que 1 partido por 60 más 1 partido por 40. ¿Vale? Si hacéis 1 partido por 60 más 1 partido por 40, lo voy a hacer yo en la calculadora. Y vamos a ver, por facilidad, entonces esto sale 1 partido por 24, por lo tanto la resistencia total son de 60 y de 40 son 24 ohmios, ¿vale? Entonces, yo puedo dibujar el siguiente circuito equivalente, que sería que tengo una pila aquí de 6 voltios, una resistencia, que es la equivalente esta que habíamos calculado aquí de 24, y una de 96. ¿Vale? Y esas dos están en serie, así que directamente las sumo. 96 y 4 son 100 y 20, 120. Así que el circuito total me equivale, todas las resistencias que hay ahí conectadas me equivale a una resistencia de 120 ohmios y una pila de 6 voltios. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué hacemos este? ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ir resolviendo el circuito casi hacia atrás. ¿Vale? Bueno, pues si tengo una pila de 6 voltios y tengo una resistencia de 120, puedo calcular ahora la intensidad total. Y la intensidad total, por la ley de Ohm, entonces aquí estamos hablando de que V de 6 voltios es la intensidad total por 120. Así que la intensidad total serán 6 voltios dividido entre 120. ¿Vale? Y eso os da
Eso os da una intensidad de 0,05 amperios para la intensidad total. ¿Vale? Entonces, yo lo recuadro, me gusta recuadrarlo para poder encontrarlo luego. Entonces, la intensidad total que pasa por el circuito, esta que sale de aquí arriba, son 0,05 amperios. ¿Vale? Ya sabemos la intensidad que sale del circuito y sabemos esta es igual a la intensidad que pasa por la de 96, porque hemos dicho que eso era igual. ¿Vale? Ahora, vamos a ir calculando otras cosas con esto. ¿Vale? Entonces, podemos saber, por ejemplo, que... vale, ahora vamos a usar el voltaje, ¿vale? Yo quiero saber qué diferencia de potencial hay entre el punto VA y el punto VB, ¿vale? Fijaros que os lo voy a dibujar en otra página. Teníamos el circuito anterior, ¿vale? El circuito original era este. Y si hablamos de potenciales, de diferencias de potencial, y los llamamos A y B a los puntos, este se llama 6 voltios, este es el punto A, este es el mismo punto A, este es el punto B, este es el mismo punto B. Y ya como tenemos este punto lo vamos a llamar C, ¿vale? Aquí irán 60 y 20 o 20 y 60, me da igual. No, 40 y 20 creo recordar. 20 y 40, vale, pues vamos a corregirlo. 20 y 40. 40 y 96. Vale, vamos a mirar los potenciales. Vale, sabemos que el potencial entre A y B es 6 voltios, ¿vale? Y lo que no sabemos es ni el potencial entre A y C, ni el potencial entre C y B, ¿vale? Pero, ¿puedo yo calcular el potencial entre C y B? Sí, por la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque hemos quedado que aquí pasa la I total. Así que yo puedo saber que el potencial entre C y B es la intensidad total por 96. ¿Vale? Así que eso es 0,05 por 96 igual a 0,05 por 96 igual a 4,8 voltios. Y este es el voltaje en la de 96. Vale. Si este es el voltaje en la de 96, hemos quedado que el voltaje entre A y B, que es entre este extremo y este, o entre este extremo y este, que es el mismo, sería igual al entre A y C más el de C y B. ¿Vale? Por lo tanto, el voltaje entre A y C, que es el que me falta, bueno, uno de los que me falta por saber, es el voltaje entre, el de A y B menos el de C y B. O sea, 6 menos 4,8 igual a 1,2 voltios. ¿Vale? ¿Ok? Porque se tienen que sumar. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas puedo...? Ya voy resolviendo, como veis, el circuito. Vale. Si os fijáis, la resistencia está de abajo de 40, que la vamos a llamar R2, está conectada directamente al punto A y al punto C, así que su voltaje es S1,2. ¿Vale? Ya tenemos dos voltajes resueltos de resistencias, este y este. Vale, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pues si yo sé el voltaje que pasa por aquí, o sea, que hay entre estos dos puntos, de nuevo puedo aplicar la ley de Ohm en esa de R2. El voltaje en R2 es la intensidad que habíamos llamado 2 y sub 2, la que pasaba por debajo, por la resistencia, que son 40. ¿Vale?
Por lo tanto, I sub 2 va a ser 1,2 dividido entre 40, despejando la I2. 1,2 dividido entre 40 me sale 0,03 amperios igual a intensidad 2. Ya tengo otra intensidad. Y es la intensidad que pasa por la de 40, por R2. ¿Vale? Ok, pero fijaros, estas están en paralelo. Llega la I total y se divide en I2 e I1, hemos dicho. Bueno, pues ya está, tenemos otra ecuación ahí, porque I total es igual a I1 más I2. Por lo tanto, I1, que es la que me queda por saber, es I total menos I2, que es igual a 0,05 menos 0,03, igual a 0,02 amperios, que es la I sub 1. Ya tenemos todas las intensidades, ¿vale? ¿Vale? Y lo que me quedaría serían las diferencias de potencial. Tengo la de 96, tengo la de 40, ahora me quedarían esta de 20 y 40, esta R1 y esta de 20, ¿vale? Bueno, pero es que sabemos cuánta intensidad pasa por ahí. Por lo tanto, si sabemos cuánta intensidad pasa por ahí, el voltaje en la de 20 es la I sub 1 por 20. Así que I sub 1 es 0,02 por 20 igual a 0,4 voltios, igual a la diferencia de potencial en la de 20. ¿Vale? Y la de 40 sería voltaje en la de 40, en R1, perdona, para diferenciarlas, sería 0,02 porque pasa ahí 1 por 40. 0,02 por 40 sale 0,8 voltios, igual a la diferencia de potencial en R2. ¿Vale? Y podemos comprobarlo porque este es el punto AC entre los dos. Entonces, esta de aquí más esa de ahí tendría que sumar 1,2. 0,4 más 0,8 son 1,2, que es el voltaje AC. ¿Vale? Es decir, si llamamos a este punto AD, el voltaje entre AD más el voltaje entre DC tiene que ser el voltaje entre AC. O sea que 0,4 más 0,8 tendría que ser igual a 1,2, que es verdad. ¿Vale? Así que se cumple. Entonces, como veis, hemos calculado, creo que todos los voltajes, todas las intensidades, ¿sí? Hemos resuelto el circuito que se llama. ¿Cómo lo hemos hecho? Os lo recuerdo. Bueno, primero hemos dibujado las resistencias equivalentes para sacar la total, de ahí la intensidad total. Con la intensidad total y sabiendo que esto era 96, tenemos ahí un voltaje. Con el voltaje total y el del pequeñito podemos calcular el de estos extremos, que es el de la asociación en paralelo. Con ese ya tenemos el de 40, porque es el mismo, y los de 20 podemos calcular las intensidades que pasa por la de 40, con eso encontramos la de I1 y con eso podemos encontrar los voltajes de cada lado, ¿vale? Hay que hacer bastantes, pero lo veréis que poco a poco, si vais entendiendo los circuitos, lo que pasa en serie y en paralelo, y resolviendo cada trocito, lo vais encontrando fácilmente. Para eso hemos querido hacer uno con vosotros. Y ahora normalmente suelen preguntar potencia, ¿vale? La potencia, la fórmula de potencia, hay varias. Yo me acuerdo de esta fórmula, porque es como la de Ohm, pero quitándole la R, ¿vale? Si en esta, y coges la fórmula de la ley de Ohm y le sustituyes aquí, la V te va a salir I cuadrado R. Y si aquí despejas la I, que te sale V partido por R, y la subes también arriba, te va a salir, en vez de la I, te va a salir V cuadrado partido por R. Esas tres fórmulas son las de la potencia, ¿vale? Las equivalentes. Yo me acuerdo normalmente solo de esta primera y las demás, si hace falta, las deduzco. Vale, me pedirían la potencia en el 96. Vale, si uso la primera, ¿cuál es el voltaje en la de 96? 4,8.
¿Cuál es la intensidad que pasaba por ahí? La total, que era 0, y si hacemos eso, nos sale 4,8 por 0,05, nos sale 0,24 vatios de potencia en la de 96 ohmios. ¿Vale? Recordar, el circuito no hace falta solo que lo resolváis así, podéis seguir otro orden, ¿vale? Y lo bueno de los circuitos es que con esto de que se sumen las intensidades y se sumen los voltajes, siempre puedes comprobar lo que te ha salido, ¿vale? El, entonces es muy útil poder hacerlo así.